Hola, hola gente bonita. Te saludo deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en tu vida, así también como en tu hogar. Estamos estudiando, esta es la conferencia número 2, acerca de la familia. Hace 15 días vimos acerca del origen de la familia, la importancia de reconocer que la familia empezó en la mente y en el corazón de Dios. Y el origen de la familia no fue en el huerto del Edén, sino fue desde una eternidad pasada, donde existió un plan maestro, y ese plan maestro estábamos tú y yo dentro de esa familia especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la segunda conferencia que hoy vamos a tener, vamos a ver la importancia del arrepentimiento. Cuando decimos verdad, arrepentimiento, habla acerca no de un giro de 360 grados, pues quedaríamos en el mismo lugar, solo haríamos un círculo. Pero si hablamos de 180 grados, es un cambio completo. La palabra arrepentimiento de eso nos habla, de tener un cambio, de reconocer que necesito un cambio en mi vida. Vamos a ir a estudiar un poco acerca de este tan importante tema. Es un tema muy profundo, pero vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él use mi vida y que conforme a la necesidad que hay en tu corazón, Dios pueda hablar a tu mente, a tu familia, y que el propósito sea que nos haga familias unidas, que la aflicción, el sufrimiento, la necesidad nos fortalezca, en vez de apartarnos de Dios, que nos acerque más hacia Él. Y hoy vamos a ver cómo en el Señor Jesucristo quiere trabajar en nuestro carácter. El pecado causa un efecto dentro de nuestra vida, dentro de nuestro carácter. Vemos cómo Moisés estuvo 40 años en el desierto, pero él no hizo las entregas necesarias, él no llevó el proceso correcto del arrepentimiento, y lo vemos que muere en el desierto. No pudo llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el pecado, este es el propósito que quiere hacer en nuestra vida: estancarnos, trabajar en nuestro carácter, pero para corromperlo, para no llevar a cabo la naturaleza de Dios en nuestra vida. El que quiere gobernar es el necio yo, nuestra carne, nuestros deleites, y todo esto nos lleva a que nos estanquemos. Pero la llave para salir del estancamiento se llama arrepentimiento. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, donde dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué pasa cuando nosotros iniciamos nuestro hogar, nuestro matrimonio, una hoja en blanco, pero que jalamos nuestro pasado, nuestras heridas, lo que los demás nos hicieron, las etiquetas que traemos, y cargamos de tal manera que se vuelven raíces de amargura? Y dice aquí: no dejes que ninguna raíz de amargura brotando os impida. ¿Qué es lo que hace la amargura? Nos estanca, nos impide que no crezcamos. Y veíamos que el matrimonio y la familia, uno de los propósitos de Dios por los cuales lo creó, fue para que crezcamos, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Porque así como el matrimonio es un tipo de la iglesia con el Señor Jesucristo, el amor que hay entre ambos, de la misma manera nosotros en nuestros hogares necesitamos rechazar toda raíz de amargura, toda etiqueta, todo lo que de alguna manera traemos
que se llama pecado. Puede ser enojo, puede ser rebeldía, puede ser indiferencia, como dice aquí la palabra de Dios, puede ser amargura, puede ser miedo, puede ser angustia, y pudiéramos decir una lista interminable de cosas que quieren apartarnos de con Dios. Tú analiza qué es lo que quiere gobernar en tu hogar. ¿Por qué muchas veces se levantan fuerzas dentro de nuestra vida para decir, quiero tener el control, quiero que las cosas se hagan como yo ideo? ¿Y por qué no ponerle el control a Dios? En el volante, que vaya Dios. El que tome el control de tu hogar, de tu familia, que sea Dios. Y vemos entonces cómo cuando no utilizamos el arrepentimiento, viene a nuestra vida diferentes situaciones. Ante Dios vamos a dar cuentas aún de cada palabra que sale de nuestra boca. Vamos a dar cuenta de cada una de ellas, de cada elección que pudimos hacer en este mundo y en este tiempo. Entonces, es tan importante que nosotros analicemos qué es por las situaciones que Dios nos está pasando, qué es la actitud que Dios quiere que nosotros adquiramos, tengamos, cuál es el propósito por el que me pasa por X situación. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios como Dios, ¿verdad? Dice, vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Perdón, es Lucas 13:3. Lucas 13:3. Dice, no os digo antes, sino os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Vamos a leer un poquito hacia arriba para entender lo que trata aquí la palabra de Dios en Lucas 13. Está hablando acerca de los galileos, cómo los galileos estaban haciendo ellos el pecado, estaban de alguna manera, vamos a leerlo para que pueda usted entenderlo un poco más. Dice el versículo 1, y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos que han padecido tales cosas hayan sido más pecadores que todos los galileos? No os digo antes, sino os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Cuando nosotros pensamos en cosas malas, creemos que lo va a ir a la gente mala. Lo malo es para los malos. Dice el versículo 3, dice, os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es otra versión, el mismo versículo, pero en otra versión. Y quisiera que pudiéramos analizar cómo estos 18, los cuales dice, cayó la torre de Siloé. No sabemos si había gente buena, si había gente mala, quizás como en las Torres Gemelas, o pudiéramos decir ahorita con el coronavirus, hay gente que muere, que uno pudiera decir, pues es gente que bueno, pudiéramos pensar de una manera cruel, egoísta. Qué bueno que Dios se lo llevó porque andaba borrachito en la calle, porque no tenía para comer, porque estaba sufriendo mucho por esto, por aquello.
Pero estos que cayeron, estos 18 de los cuales les cayó la torre de Siloé, había gente buena, había gente mala. ¿Dónde es entonces que pudiéramos decir por qué tenemos el pensamiento que lo bueno solamente le corresponde a la gente buena? Y si viene algo malo a nuestra vida, decimos, no me debe de pasar esto malo. ¿Por qué? Pues porque yo no he pecado, porque yo no he hecho ninguna cosa mala, porque yo no merezco que venga este juicio sobre mi vida, y lo rechazamos y no lo queremos. Viene enfermedad, viene miseria, dificultad, viene la noche y decimos, no, es que esto no es de Dios, esto no corresponde a Dios. Pero aquí el pecado trajo como una consecuencia que viniera la destrucción de sus vidas. Cayó la torre de Siloé y mató a estos 18 hombres. No menciona la Biblia cuáles fueron sus hechos, pero Dios tuvo a bien cortar en ese momento su vida. Entonces, primero pongamos un mismo pensamiento y encontremos que el juicio de Dios viene a nuestra vida tanto favorable como desfavorable, pero es la mano de Dios sobre nosotros. Dice más adelante en este mismo capítulo de Lucas 13, y vamos a entender cómo en la parábola, ¿verdad? Que está en el versículo 6, dice, tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo he hallado. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí vemos que Dios es el que tiene el tiempo de cada persona. Las elecciones que nosotros hagamos y la oportunidad de llegar a la presencia de Dios, Dios sabe cuándo nos va a llamar a cuentas. Y esta higuera necesitaba que su amo le quitara a la higuera las piedras que se habían vuelto a poner esa dureza, a no permitir que la higuera creciera. En la conferencia 1 veíamos que un árbol, para darnos cuenta que está siendo maduro, es porque o florece o da fruto. Entonces mi vida, para que yo pueda saber que ya está siendo trabajada por Dios, quitada la piedra, dice, déjame cavar, déjame quitarle todo, excavar lo que hay a su alrededor, ponerle abono, déjame estercolarla, y si diere fruto, bien, y si no, entonces córtala. Cuando Dios nos permite que nosotros demos fruto, es los frutos de arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, entonces no estoy permitiendo las oportunidades que Dios me da. Y cuando me presente ante Dios, Dios me va a decir, mira, todas estas oportunidades te di para que tú te arrepintieras, pero no te arrepentiste. Entonces, el juicio de Dios trae situaciones favorables como situaciones desfavorables, pero el propósito es el arrepentimiento, dar ese giro 180 grados de nuestra vida. Entonces, cuando yo puedo reconocer, la siguiente diapositiva, nos habla acerca de cómo es en el huerto del Edén, donde la serpiente entró al corazón humano, corrompiendo todo nuestro ser. Y encontramos que ahora tenemos 2 naturalezas dentro de nosotros. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne. Hay muchas familias, muchos hogares
en donde hay este problema, así como vemos en la imagen. La mujer quiere gobernar, pero el hombre también quiere gobernar, pero los hijos también quieren gobernar y cada uno quiere tener el control y cada uno tiene una manera de pensar diferente y no hay un acoplamiento porque están estas dos naturalezas, la naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no se pone a pelear. El Espíritu Santo espera a que nosotros decidamos, hagamos la elección, demos el primer paso para escoger correctamente. ¿Y cuál es el escogimiento que debemos tener? El arrepentimiento sobre nuestra vida. Cuando venga un pensamiento de querer tener el control, de querer gobernar sobre su hogar, de querer que las cosas salgan como usted quiere, recuerde, hay una lucha, hay una batalla, el hombre nuevo, el hombre viejo, estas dos naturalezas. ¿Qué es lo que vamos nosotros a escoger? Siguiente diapositiva. Aquí vemos nosotros cómo en este mundo venimos a elegir y somos como esponjitas, donde muchas de las veces absorbemos más lo negativo que lo positivo. Pudiera preguntarte, ¿hay emociones que curan o hay emociones que matan? ¿Cuáles son las emociones que están gobernando a tu ser? ¿Cuáles son las emociones que están sobre tu vida? Allí vemos cómo esta manzanita, la realidad es que tiene una cara triste, pero se pone una máscara ante los demás diciendo todo va de color de rosa. Todo está súper bien, me siento súper bien. ¿Cuántas veces mandamos emojis diciendo que estoy sonriendo y si yo me volteo a ver al espejo, ni una sonrisa sale de mi vida? O pongo, ¿verdad?, que están las lágrimas a llore y llore y no es la realidad. Simplemente es un emoji que estoy mandando por algún WhatsApp. Cuando vemos que nosotros nos tenemos que quitar las máscaras, nosotros tenemos que ser sinceros ante Dios, reconocer cuáles son nuestras emociones y llevar el pecado. ¿Sabe cuál es lo más difícil de nuestra vida? Reconocer que necesito arrepentirme, porque muchas de las veces digo, ¿de qué me voy a lavar? ¿De qué me tengo que limpiar? ¿Por qué tengo que purificar mi corazón? Y lo que estamos haciendo es perder el temor de Dios. Si yo pierdo el temor de Dios adecuadamente, no me va a llevar a un correcto arrepentimiento. ¿Cuántas veces cometemos pecado y no lo vemos como tal? El pecado lo trivializamos. El pecado lo hacemos light. Decimos, no está pasando nada, no estoy cometiendo ninguna falla y nos justificamos. Y volvemos a hacer lo mismo que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén cuando fueron engañados por la serpiente. El enemigo es la misma táctica, la misma manera en que quiere venir de una manera sutil y entrar a nuestros hogares y destruir y poner familias disfuncionales porque sabe que con eso el plan de Dios se trunca. Ese es el deseo del enemigo, que los hogares estén destruidos porque sabe que la unidad es la que ayuda a que el Señor Jesucristo pueda gobernar sobre nuestras vidas. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios, estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. ¿Cuán importante es el temor a Dios? ¿Cuán importante es ver las cosas
como Dios las ve. Dios ve nuestro pecado, pero yo te pregunto, ¿tú ves ese pecado que Dios está viendo? ¿O lo maquillas? ¿O le pones una máscara y dices, no pasa nada, no me tengo que arrepentir de nada, estoy haciendo todo de una manera correcta? Si hay temor de Dios, vamos a ver las cosas como Él las ve. Aquí vemos una imagen. Nosotros somos seres finitos, limitados, que cuando vienen las olas de la vida, de las circunstancias que no están a nuestro alcance, que nos sentimos impotentes muchas veces, el propósito es voltear a ver al sol de justicia, que hay una mañana de resurrección, y un sol queda corto a toda la magnificencia y la gloria de nuestro Creador. Sin embargo, Dios creó al sol, y el sol representa un poquito el poder que Dios tiene para alumbrar, cambiar nuestras tinieblas, vencer nuestras tinieblas por medio del arrepentimiento. Cuán importante es nunca perder el temor de Dios. Dice ahí mismo, nada más que un versículo antes, el versículo 10 dice, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Todos vamos a compadecer ante Dios, nos vamos a presentar ante la presencia de Dios y vamos a dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Veíamos al principio de esta conferencia, de todo vamos a rendir cuentas. Cada palabra que sale de nuestra boca, que muchas veces agredimos a nuestros seres queridos, que muchas veces lastimamos a los que más amamos, que son muchas veces nuestros hijos, y destruimos y etiquetamos, y en lugar de ayudar a que nuestros hijos sean triunfadores, emprendedores, campeones, nosotros somos los primeros que nos volvemos un obstáculo para su crecimiento, para su desarrollo, para su vida. ¿Por qué? Por nuestras palabras. Dice el rey David en Salmos 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuál es la manera de que veamos que tenemos un verdadero arrepentimiento? Primero, porque nos quitamos nuestras máscaras y nos caemos postrados ante la presencia de Dios. Y con ese temor y con esa reverencia le podemos decir, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti es con aquel con el que he cometido los errores, donde no muchas veces reconozco que Dios me ha perdonado. O a veces caemos en el tiempo de la gracia y decimos, Dios me tiene que perdonar porque Dios es amor. Y seguimos cometiendo el mismo error. No hay un cambio en nuestra vida. Arrepentimiento significa cambiar de mente, de actitud y de manera de conducirnos. ¿Cuántas veces los días pasan y caemos? El ser humano es fácil caer a una monotonía. Al ser humano le es fácil vivir en una comodidad, en un confort, pero el arrepentimiento nos lleva a dar ese cambio. El arrepentimiento nos lleva a dar ese giro en donde le decimos, estoy en este lugar, tengo que mover mi manera de pensar y analizar mi vida y quitar mis máscaras y decirle, Señor, me estás dando la oportunidad de arrepentirme, gracias. Quiero utilizar esa oportunidad de arrepentirme. La higuera dejó, por así decirlo, que la estercolaran. Dejó que le quitaran las piedras, que cavaran, que hondaran. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle, Jesús, mete tu mano.
trabaja sobre mi corazón y quita aquellas piedras, quita este corazón duro y dame un corazón de carne. Vemos entonces la siguiente diapositiva. Jesús, Él no está obligado a tener el juicio, a detener o a retener el juicio por el pecado. Dios toma lo que merecemos y nos da lo que no merecemos, que es su gracia bendita. Debemos pedirle a Jesús que escudriñe mi corazón y me ayude a ver mi pecado como Él lo ve y tomarlo tan seriamente como Él lo toma. ¿Quieres leer conmigo este pensamiento? El arrepentimiento no es cuando usted llora, arrepentimiento es cuando usted cambia. No solamente es llorar ante la presencia de Dios, sino es tener un cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambio de modales, de hábitos, no sé qué es lo que tenemos que cambiar, pero lo importante es estar en un constante cambio, en un constante arrepentimiento. ¿Quién fue el que pagó? Es el Señor Jesucristo, quien por el pecado fue a la cruz del Calvario y Él tomó en serio ese sacrificio en la cruz. Él no dijo nada más un poquito o nada más de esta manera. Él tomó tan en serio el pecado que dijo, si no doy gota a gota mi sangre, no va a haber una remisión, no va a haber un puente, no va a haber una reconciliación con el Padre. Tomó tan en serio el pecado que decidió ir a la cruenta cruz y pagar por amor a ti y a mí. Él tomó tan en serio su sacrificio, no fue a medias. Yo tengo que de la misma manera tomar el arrepentimiento y sin reserva pagar y decirle, Jesús, me arrepiento. Me arrepiento por mi pecado, me arrepiento por mi manera de pensar, me arrepiento por las cosas que he hecho y poder sentir el dolor que siente Jesús cuando pecamos. Poder sentir el dolor y poder cambiar ese giro a nuestra vida, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, y entonces estoy utilizando la llave correcta. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Utilicemos esa llave constantemente y hoy dile a Jesús, ¿de qué tengo que arrepentirme? Muéstrame de qué me tengo que arrepentir. ¿Cuáles son mis motivos que me están impulsando a hacer tal o cual cosa? Y límpialos. Mis pensamientos lejos están de tus pensamientos. Limpia mis pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Limpia mis caminos. Limpia mis decisiones. Y en mi hogar quiero que tú limpies. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es con lo que quiero que hoy te quedes. Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Limpia tus pensamientos en la cruz del Calvario. Dios te ama.